AVS Un Media saludo a todos Demo. los participantes del foro. A continuación le daremos un breve resumen de los conceptos y principios fundamentales de los procesamientos de datos. Los AVS datos es una Media Demo. representación simbólica, atributo o característica de una entidad. El dato carece de sentido propio y por lo tanto carece de significado. Al ser debidamente procesado, puede ser utilizado en cálculo y toma de decisiones. La estructura de los datos son la pila, es una estructura de AVS datos en Media la que Demo. el modo de acceso a sus elementos es de tipo que permite almacenar y recuperar datos. Para el manejo de los datos se cuenta con dos operaciones básicas. Apilar, que coloca un objeto en la pila, y su operación inversa, retirar, que retira el último elemento AVS apilado. Media Demo. Las colas. Una cola es una estructura de datos caracterizada por ser una secuencia de elementos en la que la operación de inserción se realiza por un extremo y la operación de extracción por el otro. También se llama estructura FIFO, debido a que el primer AVS elemento Media en Demo. entrar será también el primero en salir. Listas enlazadas. Es una de las estructuras de datos fundamentales y puede ser usada para implementar otras estructuras de datos. Consiste AVS en una Media secuencia de Demo. nodos en los que se guardan los datos arbitrarios y una a dos referencias, puntero al nodo anterior y o posterior. Las listas enlazadas permiten inserciones y eliminación de nodos en cualquier AVS punto de la Media lista de Demo. tiempo constante, pero no permiten acceso aleatorio. AVS Media Para continuar Demo. con la exposición, la información es el resultado obtenido de uno o más datos procesados. La información tiene forma y sentido. Características de la información: exactitud, es exacto y real. Forma, manera de AVS expresar la Media información. Demo. Frecuencia, intervalos o periodos de tiempo en que se presenta. Alcance, hasta dónde llega la información. Horizonte, ubicación en el tiempo. Pasado, tiempo real. Relevancia, es importante. AVS Media Demo. Entereza y oportunidad. Concepto de base de datos. Es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En base de datos existe independencia AVS entre los Media datos, Demo. lo que facilita su manejo. Características de base de datos: independencia lógica y física de los datos. Redundancia mínima. Acceso corrugente en múltiples usuarios. AVS Media Demo. Consulta complejas optimizadas. Integridad de datos. Seguridad de acceso y autoridad. Respaldos y recuperaciones. Conexiones a través de múltiples lenguajes de programación. AVS Consulta a Media través de Demo. lenguajes de consultas estándar. AVS Continuando Media con lo Demo. anteriormente expuesto, voy a hablar un poco sobre lo que es el procesamiento de datos. Basándome un poco sobre la historia también, de épocas muy remotas, el hombre tiene la necesidad de procesar datos. Muy probable que el hombre primitivo empleara los dedos de las manos para efectuar operaciones muy sencillas y AVS almacenar Media toda la Demo. información posible en su memoria, por lo que fue necesario auxiliarse de todos los medios que permitieran resolver operaciones un poco más complicadas. Tal es el caso del ábaco, que de hecho fue uno de los primeros inventos. El AVS procesamiento de datos Media es la Demo. técnica que consiste en la recolección de los datos primarios de entrada, que son evaluados y ordenados para obtener información útil, que luego serán analizados por el usuario final para que pueda tomar las decisiones o realizar acciones que estime conveniente. AVS El Media procesamiento de Demo. los datos tiene un ciclo y por supuesto unas etapas para lo que es el mismo, y son las siguientes. La entrada, que son los datos que deben ser obtenidos y llevados a un bloque central para ser procesados. Los datos en este caso, denominados de entrada, son clasificados para AVS hacer que el Media proceso sea Demo. más fácil y rápido. El proceso. Durante el proceso se ejecutarán las operaciones necesarias para convertir los datos en información significativa. Cuando la información esté completa, se ejecutará la operación de salida, en la que se preparará un informe que servirá AVS como Media base para Demo. tomar decisiones. Salida. En todo procedimiento de datos se plantea como actividad adicional la administración de los resultados de salida, que se pueden definir como los procesos necesarios para que la información útil llegue al usuario. AVS Media A Demo. continuación les hablaré sobre la clasificación de procesamiento de datos.
procesamiento de datos transaccionales y procesamiento de datos de información. Funciones de procesamiento de transacciones. Está dividida en tres partes. Resumen, AVS almacenamiento, Media captura. Demo. Resumen. Es la reducción o compactación de grandes volúmenes de datos en una forma más corta y concisa, sin que ello afecte su contenido. Almacenamiento. Consiste en la preservación de los datos en medios que permitan su posterior AVS Media recuperación Demo. para la producción de la información. Captura. Esta función permite recolectar los datos relevantes originados por las transacciones y aquellos que caracterizan las entidades. El procesamiento de información. AVS Media El proceso Demo. mediante el cual se seleccionan, reducen y convierten los datos almacenados para presentarlos y distribuirlos en forma tal que tengan significado y aporte conocimiento al elemento receptor. AVS Media Demo. Funciones del procesamiento de información. Esta consta de 5 funciones: selección, reducción, conversión, presentación y distribución. Selección es la escogencia AVS entre el Media conjunto de Demo. datos almacenados o previamente registrados, aquellos que son necesarios para satisfacer un requerimiento específico de la información. Reducción consiste en minimizar los datos seleccionados en el proceso de selección a través de cálculos, usos de AVS algoritmos y Media modelos, Demo. con la finalidad de producir información consistente y relevante. Conversión consiste en transformar por medio de mecanismos la información generada. Presentación es la colocación u organización AVS de Media los datos Demo. reducidos y o convertidos de acuerdo a un formato. Y para finalizar, distribución consiste en hacer llegar la información producida a los elementos receptores que lo requieren. AVS Media Demo. AVS Media Demo. Los tipos de procesamiento que existen son los siguientes: proceso manual, proceso mecánico, proceso electromecánico y procesos electrónicos. El proceso manual. Este es el proceso más antiguo e involucra el uso de los recursos humanos, tales como realizar cálculos mentales, AVS registrar Media datos con Demo. lápiz y papel, ordenar y clasificar manualmente. Esto da como resultado un proceso lento y expuesto a generar errores a lo largo de todas las etapas y actividades del ciclo de procesamiento. Proceso mecánico. Considera el uso de máquinas registradoras y calculadoras, AVS Media como lo Demo. pueden ser el ábaco y las reglas de cálculo, reemplazando en cierto grado el proceso de cálculo manual. Esto trae como lógica la consecuencia de aligeramiento del trabajo en relación al proceso y la reducción de errores, pero mantiene las desventajas del proceso de AVS almacenamiento Media de toda Demo. la información resultante. Proceso electromecánico. En este tipo de proceso, el enlace de información entre los diferentes elementos de tratamiento de información de almacenamiento y de comunicación siguen realizándose de una forma manual, pero para AVS realizar Media cada una de estas Demo. tareas se emplean máquinas electromecánicas con las cuales se obtiene mayor eficiencia. Ejemplo: cámara de video, cámara fotográfica, calculadoras, etcétera. Proceso electrónico. En este tipo de procesos se emplean las computadoras, AVS por la que Media la Demo. intervención humana no es requerida en cada etapa. Una vez ingresados los datos, el computador efectúa los procesos requeridos automáticamente y emite los resultados deseados. Los procesos realizados a velocidad es increíblemente alta, obteniendo una información bastante confiable. AVS Media Demo. AVS Media Gracias por su Demo. atención. Esperemos que les haya gustado nuestra exposición.